Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 3. El capítulo 3 del Evangelio según Juan. Y vamos a leer dos versículos aquí, puesto que este párrafo ya lo hemos estado leyendo en los estudios que hemos realizado aquí en este capítulo. Seguimos realizando los estudios. Capítulo 3, primeramente el versículo 3 y después el versículo 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Seguí leyendo, versículo 4, versículo 5, la idea está relacionada y leímos hasta el 4. Nuestro tema que estamos viendo generalmente es el tema de la regeneración o del nuevo nacimiento. Pero este tema, siendo amplio, requiere divisiones y estamos en una de esas divisiones. Una de las divisiones es el tema que estamos considerando en los estudios anteriores, el estudio anterior y ahora, sobre la necesidad de nacer de nuevo. Ese es el tema que estamos viendo en cuanto a la división del tema general del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento. Cristo le dijo a Nicodemo claramente, evidentemente, en el versículo 7, os es necesario nacer de nuevo. Es una necesidad, y es una necesidad fundamental, porque sin este nuevo nacimiento no hay ninguna relación verdadera, auténtica con Dios. De esta división, entonces, estamos considerando que si es necesario nacer de nuevo, es una necesidad nacer de nuevo, estamos viendo por qué. Y en el estudio anterior vimos que es necesario nacer de nuevo porque el hombre está ciego espiritualmente. No puede ver el reino de Dios, no puede entender espiritualmente las cosas del Espíritu de Dios, y por eso necesita nacer de nuevo. Y creo que esa es la razón por qué Cristo dijo aquí a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque sin esto está desprovisto el hombre de las verdades espirituales, de las realidades espirituales. Entonces necesita nacer de nuevo. En esta mañana vamos a ver otro tema relacionado siempre con la necesidad de nacer de nuevo. Y este tema lo vamos a basar en la frase que aparece en el versículo 3, como también en el versículo 5. Y la frase es: no puede. Esta frase aparece tanto en el versículo 3 como en el versículo 5. Pueden ustedes observarlo. Al final del versículo 3 dice: no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, al final, no puede entrar en el reino de Dios. Estos versículos nos dan entonces el tema. Y el tema en esta mañana es la incapacidad espiritual humana. Este tema que vamos a ver es fundamental para entender la condición del hombre, puesto que hay ideas acerca del hombre, la filosofía, la psicología, ofrece ideas, conceptos acerca del hombre, pero no presenta la realidad tal como la Biblia nos presenta la realidad de la condición del hombre. Hoy día el humanismo exalta al hombre,
lo pone en el centro de las cosas, le da al hombre capacidades, potenciales, y en cierto sentido, en el sentido intelectual, en el sentido natural, en el sentido físico, podría tener ciertas habilidades, capacidades. Pero cuando se trata del asunto espiritual, el hombre, según la palabra de Dios, está totalmente incapacitado espiritualmente para una relación con Dios. Entonces, este tema nos ubica y nos centra para poder entender la verdadera condición del hombre. ¿Cómo está el hombre delante de Dios? ¿Tiene capacidades, tiene habilidades? ¿Cómo nos presenta la Biblia la condición del hombre? Y ya estamos aquí señalando nuestro tema, la incapacidad espiritual del hombre. Aquí está el texto, no puede. Esa palabra, esa frase no puede, está indicando que está incapacitado. No puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Y eso indica incapacidad espiritual. Lo que tenemos aquí es importante porque nos lleva hasta el tiempo de la caída, nos lleva hasta el momento de la caída, porque cuando el hombre cayó en el pecado, toda su descendencia cayó de tal manera que los hombres nacen incapacitados espiritualmente en cuanto a la relación con Dios. Ningún hombre nace con una relación con Dios, ningún ser humano nace con una relación con Dios. Todos nacen en el pecado, todos están en la condición pecaminosa. Entender esto nos va a ayudar a entender el otro aspecto de lo que es la salvación de Dios, la necesidad de la obra de Dios, porque el hombre está en esta condición. Entonces podemos darnos cuenta que para poder entender el asunto de la salvación del hombre, tenemos que entender en qué condición está verdaderamente el hombre. Porque si no lo entendemos, vamos a crear métodos, vamos a crear ideas como para hacer que el hombre sea salvo. Pero tenemos que entender bien esto. Por eso este punto, este tema, este mensaje que vamos a ver, o este estudio, es tan importante entender la situación del hombre, la condición del ser humano. Entonces vamos a ver aquí, según lo que estamos considerando aquí en el Evangelio de Juan capítulo 3, el diálogo de Cristo con Nicodemo. Al decir esto, el Señor nos está mostrando que el hombre está fuera del reino, que no puede entrar, que no puede ver, está fuera del reino, y por sí mismo no tiene la capacidad de entrar, no tiene la habilidad espiritual de poder captar las cosas de Dios predicadas en el Evangelio, enseñada la palabra de Dios, para poder entonces entrar. No tiene la capacidad por sí mismo. Por eso el énfasis es necesario nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Hay una relación aquí muy importante entre Nicodemo y el joven rico. No pierdan de vista que se trata de Nicodemo. Cristo tiene el diálogo con Nicodemo. Y hay una relación entre Nicodemo y el joven rico. Y eso nos va a llevar entonces a considerar aquí en Marcos capítulo 10 del versículo 23 al 27 para poder entonces partir de dos puntos básicos que vamos a tomar aquí en Marcos capítulo 10, el versículo 23 al 27. Marcos capítulo 10, versículo 23 al 27. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo?
Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. La relación entre lo que Cristo le dijo a Nicodemo y lo que Cristo le está diciendo aquí al joven rico en cuanto al asunto de entrar al reino de Dios, está clara esa relación, porque aquí está hablando precisamente de este joven rico que por confiar en sus riquezas, por someterse a sus riquezas, por abrazar sus riquezas, no entró al reino de Dios. Entonces esto dio ocasión para que los discípulos, para que el Señor Jesucristo le enseñara a sus discípulos y los discípulos a la vez quedaran asombrados y entre ellos estuvieran preguntando: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces aquí vienen los dos puntos básicos que vamos a considerar. Para los hombres es imposible, y es la palabra, no puede, es imposible. El hombre en su condición caída está incapacitado espiritualmente, no puede. Entonces, si no puede, en la otra parte del versículo nos habla de que para Dios no. Para Dios no es imposible salvar. Para Dios todas las cosas son posibles. Entonces aquí tenemos nuestros dos puntos. Aquí vamos a basar 2 puntos. De esto va a consistir el mensaje, 2 puntos solamente: la incapacidad del hombre para salvarse y la capacidad de Dios para salvar al hombre. Y aquí tenemos en el versículo 27, es el versículo básico donde vamos a partir y relacionar el tema tanto de lo que vemos en el caso de Nicodemo como aquí en el caso de este joven rico. Entonces, nuestro primer punto es la incapacidad humana para salvarse. El Señor Jesucristo, aquí como en el Evangelio según Juan capítulo 3, enseñó la incapacidad humana. Cristo habló ampliamente de esa incapacidad espiritual del hombre para entrar al reino de Dios, que lejos de desear, que lejos de querer entrar al reino de Dios, el hombre abraza sus riquezas, el hombre está dominado por sus riquezas, el hombre está dominado, la codicia, la avaricia, todos esos pecados que se relacionan con el asunto de las riquezas, está esclavizado, atrapado, de tal manera que eso lo incapacita para entrar al reino o para salvarse. Hay una relación entre salvarse, entrar al reino y heredar la vida eterna. Esto lo pueden ver aquí en Marcos 10, cuando el joven vino y dijo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y encontramos que Cristo, después de dialogar con él, de platicar con él, dijo: qué difícil es al que confía en sus riquezas entrar al reino. Heredar la vida, entrar al reino. Y más abajo dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Dios puede salvar. Entonces, tomen en cuenta esto, porque podemos hacer referencia ya sea a tener la vida eterna, a entrar al reino o salvarse. Es el punto que está relacionado. Entonces, en esa condición, el hombre no desea, no puede, no quiere entrar al reino de Dios. Y aquí se relacionan las dos doctrinas básicas: la depravación total del hombre que está esclavizado al pecado, que su mente, sus afectos, su voluntad está dirigido hacia el pecado. Y en esa condición entonces queda incapacitado espiritualmente para ir a Dios, para volver a Dios. Y tenemos estos 2 puntos importantes de la doctrina en cuanto a la condición del hombre. Ahora encontramos aquí la incapacidad espiritual de este rico para salvarse, porque es lo que Cristo está diciendo. Él está haciendo referencia a ese joven específicamente, aunque después amplió el tema, pero el punto de partida es aquel joven que en ese momento Cristo dice: este rico, qué difícil es al rico, a los que confían en sus riquezas, lo amplió, pero el punto de partida es este joven. Entonces, este joven no podía
salvarse, no tiene la capacidad. Para los hombres es imposible. No podía guardar la ley para salvarse porque él pensaba que podía guardar la ley. De hecho, él consideraba que lo estaba guardando, que solamente le faltaba algunas cosas. Dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él estaba confiando, pensando que tenía la capacidad para guardar realmente la ley de Dios y así poder encaminarse con Dios, tener una relación con Dios. Pero Cristo le muestra que en realidad él no estaba guardando la ley, que en realidad la ley no le puede salvar, que guardando la ley ningún ser humano puede salvarse. Y encontramos esto aquí en Marcos capítulo 10, nos damos cuenta de cómo Cristo, diciéndole del versículo 19 al versículo 21, ahí estoy refiriéndome a esa parte donde le habla de los mandamientos, pero más adelante observemos que no podía guardar la ley, estaba incapacitado, el hombre está incapacitado totalmente, de tal manera que no puede guardar la ley de Dios para agradar a Dios. Y esto Cristo, como ya dije, se lo demostró al joven. Pero además tampoco podía obedecer las demandas del Evangelio, porque en el versículo 21, al final sobre todo, dice: y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? ¿Cuál es la demanda del Evangelio? Ven, sigue, toma tu cruz. No lo pudo hacer, no lo podía hacer, estaba incapacitado, porque Cristo ya dijo, confía en sus riquezas. Está dominado y controlado por sus riquezas. El poder del pecado, de la avaricia, de la codicia, lo tenía dominado de tal manera que no podía seguir las demandas del Evangelio. No podía venir a Jesús, no podía seguir a Jesús, no podía tomar su cruz, no podía entrar al reino. Quedaba en la misma situación de Nicodemo. Por eso, cuando encontramos a Cristo hablando de un tema, esto nos da la idea, esto nos da la pauta para entender que Cristo en otras partes, cuando Él está tratando algún punto, se puede relacionar. Por ejemplo, aquí estamos relacionando el caso de Nicodemo con el caso del joven rico, y siempre está hablando de entrar al reino, pero a la vez está hablando de la incapacidad del hombre para entrar al reino por sí mismo. Y esto lo estamos viendo porque a Nicodemo le dijo que no puede. Nicodemo le dijo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino, no puede ver al reino. Aquí en relación a este joven dijo, para los hombres es imposible. Comenzó diciendo es difícil, pero llegó al punto es imposible. Y esa palabra es la misma palabra griega que habla de la incapacidad, de que el hombre no puede, no tiene el poder espiritual para buscar el reino, para encaminarse al reino, por la condición en la cual él se encuentra. El joven rico entonces era como Nicodemo. El joven rico era como Nicodemo en el sentido de que también era religioso. Habla de guardar los mandamientos. Cuando Cristo le habla de los mandamientos, dice, todo esto lo he guardado. Está hablando de la religiosidad. Acuérdense que Nicodemo era un hombre religioso. Era un hombre maestro de la ley, un hombre entregado a la enseñanza de la ley. Pero no había nacido de nuevo. Un religioso, pero no nacido de nuevo. Y es muy diferente practicar una religión, asistir a una iglesia, practicar cosas del cristianismo, a nacer de nuevo. Eso es muy diferente. Por eso el punto aquí es muy importante señalarlo. Es necesario nacer de nuevo. No solamente estar presente, no solamente asistir, escuchar, participar en eventos, sino es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, el joven rico, eran hombres que tenían relación con los mandamientos de Dios. Aquí este joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Se ve que era practicante de ciertas cosas, pero necesitaba entrar al reino de Dios. Y no podía, no puede. Para los hombres es imposible, pero necesita nacer de nuevo.
Este joven, así como Nicodemo, reconoció a Jesús como maestro. Vino corriendo, hincada la rodilla y le dijo, maestro, bueno. Nicodemo también le dijo, a Cristo lo reconoció como maestro. Uno puede reconocer a Cristo, puede decir, sí, Señor Jesucristo. Sí, puede decir, Dios, Jesucristo es Dios. Puede reconocer características, virtudes, oficios de Cristo y sin embargo, observen, no haber nacido de nuevo, no tener el nuevo nacimiento. Y aquí estamos viendo a la vez, así como Nicodemo al parecer mostró interés al venir a Cristo, este joven también dice en el versículo 17 que vino corriendo, hincada la rodilla, al parecer como que mostraba interés en la salvación, quería como un encuentro con Jesús, al parecer que estaba dispuesto a seguir a Jesús, igual Nicodemo. Entonces nos damos cuenta aquí que estos hombres tenían cierta capacidad, por decirlo así, tenían la capacidad física de acercarse a Jesús, tenían la capacidad intelectual a cierto nivel natural, porque esto no se trata, el asunto del cual estamos hablando de la incapacidad es espiritual. El hombre tiene capacidades físicas para andar, caminar, venir aquí, estar aquí, agarrar la Biblia físicamente, tiene la capacidad de leer, pero qué diferente, qué gran diferencia hay entre hacer estas cosas y verdaderamente nacer de nuevo. Pero a pesar de todas estas cosas, ¿cómo estaba este joven rico? ¿Cómo estaba Nicodemo? Estaban fuera del reino de Dios. Estaban fuera. Qué difícil es entrar a un rico. Qué difícil es entrar a los que confían en sus riquezas al reino de Dios. Ahora, no solamente es difícil, como dice aquí, sino llegamos al versículo 27, donde estamos considerando el punto básico, y encontramos que dice, es imposible. Es imposible. Y esto deja al hombre en una condición de humillación. Porque el hombre, creyéndose con potencialidades, con capacidades, y dice, es imposible, lo está bajando, lo está humillando y le está diciendo que no se puede, es imposible para los hombres, con toda su religiosidad, con todo su conocimiento, con todas sus habilidades. El hombre puede tener habilidades en los negocios, en el deporte, capacidades académicas, pero cuando se trata de lo espiritual, no tiene ninguna capacidad en su condición caída, en su condición en la cual se encuentra atrapado por el pecado, dominado por el pecado. Entonces, esta expresión que estamos aquí, en primer lugar, en el primer punto, para los hombres es imposible. Estamos hablando de la incapacidad espiritual del hombre. Y vamos a ver que este tema de la incapacidad del hombre está claramente ampliado aquí en la palabra de Dios. De tal manera que vamos a ver, como les dije, que no se trata solamente de Nicodemo, no se trata solamente de el joven rico, sino la expresión de Cristo es para los hombres. Para los hombres, ya amplía el tema, se refiere a toda la humanidad. Cuando dice hombres, no se está refiriendo solamente a los varones, es una referencia a todo ser humano. Entonces ustedes pueden ver cómo el tema se extiende, cómo Cristo extiende esto, porque esa es la verdad, porque vamos a ver entonces definidamente cómo la Biblia nos habla de esta incapacidad. Primero estamos aquí en Juan capítulo 3, el versículo 3, y ahí tenemos el primer punto para definir este asunto de la incapacidad espiritual humana. Y en Juan 3:3 tenemos aquí que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Observen ahí, no puede. Ahí está la incapacidad, está claramente señalada por el Señor Jesucristo. El reino de Dios es una realidad espiritual. El reino de Dios es algo espiritual, lo enseñamos, lo vimos en el mensaje anterior.
Por lo tanto, es algo que para que el hombre pudiera entrar al reino, tiene que tener esa capacidad espiritual. Y como Cristo conoce bien al ser humano, conoce bien al hombre, sabe que no tiene esa capacidad. Y por eso digo que es necesario nacer de nuevo. Que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque es una realidad espiritual que necesita una capacidad espiritual para poder ver el reino de Dios. El otro versículo, el versículo 5, nos habla otra vez de esa incapacidad. El que no naciere, y ahí nos dice algunas cosas más, pero lo que nos interesa es cuando dice, no puede entrar al reino de Dios. La puerta del reino, Cristo la abrió. Cuando Él vino predicando el evangelio del reino. Él vino enseñando, hablando y por decirlo abrió la puerta del reino. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en el caso del hombre, que la puerta del reino está abierta, pero el hombre no puede entrar. Y no puede entrar por su condición caída. El hombre no puede ver esa puerta, está ciego, no puede ver. Ahí está la puerta, pero no la puede ver y por lo tanto no puede entrar, está ciego. No tiene la capacidad de ver la puerta, está encadenado al pecado y aunque esté la puerta ahí, el hombre está girando y girando en su pecado, de tal manera que no puede entrar. Estos textos, como ven, enfatizan el aspecto de la incapacidad espiritual humana, no puede. Pero también tenemos a Juan 6:44. Aquí en Juan 6:44 encontramos otra vez la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo acerca de la incapacidad humana. Juan 6:44 dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Y esto que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí es otra vez en términos universales. Ninguno puede. Si nosotros pensáramos en alguien y podríamos pensar, esta persona como que sí podría, Cristo dice, ninguno puede. A cualquiera que nosotros nos atreviéramos a señalar como para decir que este sí puede, Cristo nos dice, ninguno puede. Nadie puede venir a mí. Ahora, este es el punto básico. Tú puedes venir aquí a la reunión. Tú puedes venir a participar en ciertas actividades. Tú puedes venir a reunirte. Pero eso no significa que has venido a Cristo. Eso es muy diferente. Porque, y debemos señalarlo porque podemos confiarnos al pensar, yo estoy asistiendo a esta iglesia, yo voy a esa iglesia, yo vengo aquí a la reunión, pero ¿has venido a Cristo? ¿Has venido a Cristo realmente? Porque Cristo dice, ninguno puede venir a mí. Y eso nos obliga entonces a pensar que si estoy viniendo aquí, me estoy reuniendo aquí, pero no he venido a Cristo, entonces no he nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para venir verdaderamente a Cristo. Para estar verdaderamente con Cristo, necesitamos nacer de nuevo. Y lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí en este versículo, lo que les dije anteriormente, cómo podemos relacionar. ¿Cómo le dijo al joven rico? Ven y sígueme. Ven a mí, es decir, ven a mí y sígueme. Cuando toquemos el punto, más adelante vamos a ver que aunque el hombre está incapacitado, pero tiene responsabilidad ante el llamado del Señor Jesucristo, ante las demandas del Evangelio. Pero en este caso vemos cómo se relaciona, cómo estamos relacionando. Cristo dice, vengan a mí, pero a la vez, ¿qué les dice? Ninguno puede venir a mí. Eso parece una contradicción, pero vamos a ver más adelante que no es así. Y como estamos viendo, esto es una inclusión
de todos los hombres. Aquí entran todos los hombres, ninguno puede venir a mí. Es decir, está incapacitado, no puede. Noten entonces esa expresión que estamos enfatizando para demostrar el punto aquí, el primer punto, que es la incapacidad espiritual humana. No puede escuchar espiritualmente las palabras de Cristo. Juan 8:43. Aquí estamos en Juan, pasamos al capítulo 8, el versículo 43. Y dice el texto así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Noten la forma como el Señor presenta esto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Estaban escuchando estas personas cuando Cristo les estaba hablando? Sí y no. ¿En qué sentido sí estaban escuchando? Porque no estaban sordos, ¿verdad? Estaban escuchando, pero en otro sentido, ¿qué dice? No escucháis mis palabras. En el sentido físico estaban escuchando, pero en el sentido espiritual no estaban escuchando. Y Cristo le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que estoy hablando? ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? Porque no podéis escuchar mi palabra. El hombre no tiene la capacidad auditiva, espiritualmente hablando, para percibir el significado, para recibir el significado de lo que Cristo está diciendo. Y esta fue la misma situación de Nicodemo, cuando él estaba escuchando a Cristo, pero a la vez no estaba escuchando. Porque cuando Cristo le habla del nuevo nacimiento, él dice: ¿cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? ¿No entendéis mi lenguaje? ¿No entendéis lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque no podéis escuchar mis palabras. No estaba captando el significado. Y esto estaba sucediendo, como ya estamos mostrando, no solamente con Nicodemo, también con aquel joven. Pero a la vez podemos notar aquí que cuando la persona, así como Nicodemo, preguntó: ¿cómo puede un hombre siendo viejo? A estas personas aquí Cristo les estaba hablando, y vean cómo van reaccionando. Vean cómo van reaccionando. Aquí en el capítulo 8, versículos 21 y 22. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Cómo lo entendieron? Dice: se va a matar a sí mismo. ¿Por qué dice donde yo voy? No entendían el lenguaje del Señor Jesucristo, porque no podían escuchar su palabra. Todo esto que están preguntando está demostrando que no estaban captando. Después, en el versículo 27, pero no entendieron que les hablaba de el Padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y en el versículo 33 al 36 encontramos cómo otra vez le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cristo les estaba hablando de ser libres espiritualmente, pero ellos no lo entendían. Y por eso ya en el versículo 43 les dice: ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. La incapacidad espiritual del hombre, una vez más, la encontramos aquí en lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Además, vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 7.
para seguir mostrando la incapacidad espiritual del ser humano. Romanos capítulo 8, el versículo 7. Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí está la razón específica. ¿Por qué el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios? No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquí está otra vez la incapacidad. Y aquí nos está diciendo que la intención de la carne, cuando dice aquí la intención de la carne, está hablando la intención del ser humano, la intención de la condición carnal en la cual él se encuentra. No puede surgir algo que le esté conduciendo al reino. De su interior, de su corazón, no puede surgir algo que le esté llevando al reino. Toda intención de la carne es enemistad contra Dios. Es enemistad contra las cosas espirituales, el reino espiritual. Aquí nos está hablando ya de las intenciones del corazón del hombre. Está yendo al fondo del ser del hombre y mostrando que la intención de su condición carnal, de la condición de la carne en la cual él está, es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios porque no puede. No puede, porque no puede surgir alguna capacidad que le conduzca a obedecer la ley. No puede surgir alguna buena intención que le conduzca a sujetarse a la ley de Dios. Y aquí nos está mostrando este punto, que si queremos, por ejemplo, trasladarlo hasta el principio en Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a encontrar que en la caída, después de la caída, el hombre quedó en esta condición que toda su intención es solamente hacia el mal. Eso es lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5, que Dios miró desde los cielos y vio que la maldad era mucha y que la intención o los designios del corazón del hombre eran solamente hacia el mal. Estaba inclinado, está en esa condición, no obedecían a la ley, no hay obediencia a la ley, a la palabra de Dios, no, porque estaba incapacitado por esa condición carnal en la cual se encuentra. Ustedes pueden ver otra vez el punto que hemos mencionado entre la depravación total y la incapacidad humana. Son estos dos puntos que están resaltando. La intención de la carne, la depravación, solamente pecado. Entonces queda incapacitado para sujetarse a la ley de Dios. El versículo 8 también nos muestra otra vez esa incapacidad. Romanos 8, el versículo 8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, ¿por qué? Porque la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y no puede surgir algo que agrade a Dios. Por eso en la condición del hombre, por sí mismo, no puede surgir algo que agrade a Dios. No puede haber una buena intención hacia Dios, porque no hay nada bueno en el ser humano. Quedó totalmente afectado por el pecado, quedó totalmente corrompido, de tal manera que lo que piensa, lo que siente y la forma como actúa es solamente enemistad contra Dios y no puede agradar a Dios. Para los hombres es imposible. Ese es el punto. Para los hombres es imposible sujetarse a la ley de Dios, agradar a Dios, venir a Cristo, entender el lenguaje de Cristo por sí mismos. Estamos viendo que para los hombres es imposible. No pueden agradar a Dios. Estos textos nos están mostrando la incapacidad espiritual del ser humano. Y otro texto que nos muestra otra vez esa incapacidad está en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. El apóstol Pablo aquí está hablando del hombre natural, y el hombre natural podría ser Nicodemo, el hombre natural podría ser el joven rico, el hombre natural podrías ser tú, el hombre natural es todo hombre, el hombre natural. ¿Por qué natural? Porque no ha experimentado el nuevo nacimiento. Es natural, está en su estado natural, en su nacimiento natural, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento que lo convierte en espiritual. Entonces, en esa condición natural no espiritual, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, no las entiende, no las puede discernir, porque no tiene esa capacidad espiritual que es provista en el nuevo nacimiento. Es en el nuevo nacimiento donde se nos da la capacidad de poder ver el reino de Dios, poder entrar al reino de Dios, poder venir a Cristo. Pero mientras no ocurra eso, el hombre sigue siendo natural y por lo tanto las cosas del Espíritu de Dios le van a parecer locura. Vean el punto aquí preciso. Las cosas del Espíritu de Dios le son locura. Quizá un evento no nos parezca locura porque pues quizá hay entretenimiento, hay comida, hay cosas, y quizá no nos parezca locura los eventos que pueden ser realizados, pero hablando de las cosas del Espíritu de Dios, al hombre natural le parece locura. No, en el sentido de que no le ve, más bien no le ve sentido, no percibe la realidad de esas cosas, y en ese sentido le parece locura. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando aquí en cuanto a esa condición del hombre, el cual estamos aquí hablando, estamos aquí enseñando. Entonces, con estos versículos queda claro que la condición del hombre es incapacidad espiritual, no puede, y los textos han sido muy claros. Ahora, la incapacidad espiritual humana es negada. ¿Y saben por quién es negada? Por los que se supone que estudian la Biblia, por los que se supone que deben entender la palabra de Dios. Resulta que esto que hemos visto claramente, por eso fui señalando cada versículo para que ustedes lo vieran, lo analizaran, porque esto precisamente que estamos viendo es negado por aquellos que ya dije que se supone que deben entenderlo porque están estudiando la Biblia, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, cerca de este punto de que la incapacidad espiritual del cual estamos hablando es negada por los que no creen en la depravación total del hombre. Hay un grupo de personas que estudia según la Biblia y encuentran que el hombre no está depravado totalmente, que el hombre tiene cierta capacidad, que el hombre tiene cierta virtud, que el hombre tiene cierta potencialidad, pero vamos a ver claramente qué es lo que nos dice la Biblia. Entonces, es negada esta verdad que estamos viendo por aquellos que no creen en esta doctrina que nosotros, quizá ustedes lo han escuchado tantas veces, la depravación total, la condición del hombre, la esclavitud total del hombre, la incapacidad, lo que estamos ahora señalando. Bueno, hay quienes no creen en esto. ¿Por qué? Porque la doctrina de la depravación total enseña que el hombre está totalmente afectado por el pecado, en su mente, en su personalidad completamente, emociones, voluntad, de tal manera que está totalmente incapacitado
para entrar al reino por sí mismo, para buscar a Dios, para relacionarse con Dios. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña esta condición del hombre que estamos señalando, que es la depravación. Vamos a Romanos capítulo 9. Y debemos señalar esto porque esta doctrina que estamos enseñando, no crean que es aceptada por todos los que estudian la Biblia. Encuentran otra cosa, pero vamos a ver aquí que Pablo nos habla de esta depravación total. Aquí en Romanos capítulo 3, comenzamos en el versículo 9. Romanos 3, 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué significa estar bajo pecado? Significa que están bajo el poder del pecado, están bajo el dominio del pecado, que el pecado controla cada aspecto de sus vidas, que el pecado controla cada aspecto de su personalidad. Están bajo pecado. Y aquí otra vez el apóstol Pablo se refiere a toda la humanidad, refiriéndose tanto a judíos como a gentiles. Porque los judíos pensaban que solamente los gentiles son aquellos que están bajo pecado. Pero dice aquí, ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora, ¿qué significa esto de estar bajo pecado? El apóstol Pablo lo explica. ¿Y saben cómo lo explica? Lo explica bíblicamente. Porque la Biblia del Antiguo Testamento, Pablo ahora lo cita y dice de esta manera. Observen cómo dice: como está escrito, versículo 10. Pablo se está basando en la Biblia del Antiguo Testamento para demostrar que todos los hombres están bajo pecado, que su condición es de corrupción total, esclavitud total. Entonces comienza a demostrar bíblicamente el punto que ya señaló, que todos están bajo pecado. Y lo señala primeramente de esta manera, diciendo: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Para dejar en claro la incapacidad y la corrupción total de todo ser humano, después de que dice no hay justo, dice ni aún uno. Esos términos son importantes porque está siendo preciso al señalar que si queremos considerar alguna persona justa, dice ni uno, no hay uno, no hay alguna persona que sea justa, no hay justo en el sentido que esté haciendo algo que le justifique delante de Dios, que le dé la entrada a Dios por sí mismo, por su propia condición. No hay justo, dice ni aún uno. Y eso con eso está demostrando que está bajo pecado, porque no puede hacer algo justo. Gira en el pecado, está relacionado con el pecado de tal manera que no puede hacer algo justo que le dé la entrada delante de Dios. El versículo 11: no hay quien entienda, no hay. Si quieren buscar a alguien que pudiéramos pensar que esa persona sí va a entender, Pablo dice no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. El versículo 11: no hay quien busque a Dios. ¿Puede el hombre buscar a Dios? Dice, no hay quien busque a Dios. Es como mirar y decir, ¿hay alguno que busque a Dios? Dios miró desde lo alto, ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, no hay. En todo el universo Dios mira, contempla todo y dice, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué no puede buscar a Dios? Por la razón que estamos aquí mostrando, el punto de que la depravación total es una doctrina bíblicamente enseñada, demostrada tanto en el aspecto de la corrupción total como de la incapacidad del hombre. Entonces, claramente estamos viendo que el hombre aquí no puede buscar a Dios. Y eso, si nosotros hemos escuchado, por ejemplo, esos métodos de evangelismo que utilizan esas personas para decir que tú puedes venir a Dios, que de ti depende, que es tu decisión,
con estos versículos queda esa idea descartada. Estos versículos nos están mostrando lo que Pablo ya dijo, más bien está demostrando que todos están bajo pecado. Y estamos en esto de que el hombre no puede buscar a Dios. No hay quien busque a Dios. El versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, todos se desviaron. No había alguien que pudiéramos decir, este no se desvió. Muchos se desviaron, pero este no. Dice, todos se desviaron. Es decir, no estaban en el camino correcto, ninguno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. A una se hicieron inútiles. La palabra aquí, inútil, es la palabra que en el Salmo 14, versículo 3, se traduce ahí como se corrompieron. Se corrompieron. Y esto cuando dice que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, es decir, se corrompieron. A una, no hay una parte solamente, para pensar que una parte se desvió, se corrompió, pero la otra parte no. Aquí nos está mostrando la universalidad del pecado, de la condición del hombre que está bajo el poder del pecado. Y aquí, más adelante, ya va específicamente, y aquí solamente lo estamos mostrando el punto, que la depravación total es una doctrina claramente enseñada en la palabra de Dios. Y aquí va específicamente, por ejemplo, el versículo 13 dice, sepulcro abierto es su garganta. Solamente quiero que noten que habla de la garganta, habla de la lengua, habla de los labios. Versículo 14 habla de su boca. El versículo 15 habla de sus pies. El versículo 18 habla de sus ojos. Todo esto es una demostración de que el hombre está bajo el poder del pecado. Entonces, en esa condición, ¿cómo puede por sí mismo entrar al reino de Dios? Pero estos que decía, lo niegan. Niegan que el hombre esté totalmente depravado. Dicen que el hombre tiene alguna capacidad. Entonces, primero, niegan la condición caída, corrompida del hombre. En segundo lugar, afirman que el hombre tiene capacidad, y de ahí viene la idea entonces de libre albedrío, que el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Y este es el punto que se relaciona más con nuestro tema, porque el libre albedrío se define como la capacidad que el hombre tiene para ir a Cristo o para rechazarlo. En ese sentido el hombre no tiene libre albedrío. Y no confundamos libre albedrío con libertad humana. Muchos lo confunden. Y cuando decimos no tiene libre albedrío, entonces el hombre es un robot. Piensan que eso estamos diciendo. El hombre entonces es como un títere, no tiene libre albedrío. Ellos piensan que estamos hablando de lo que ellos consideran como libertad humana. Por eso es necesario precisarlo aquí, que la libertad humana es una cosa y que el libre albedrío es otra cosa en términos teológicos. Libertad humana quiere decir que el hombre tiene la capacidad de elegir cosas aquí naturales. Por ejemplo, ¿quieres un calzado negro? ¿Quieres un calzado café? Eso es libertad humana. ¿Quieres pintar tu casa de color azul, verde? Libertad humana. Pero venir a Cristo, ya vimos que dice en Juan 6:44, sobre todo, ninguno puede venir a mí. Entonces no tiene esa idea de libre albedrío, porque el libre albedrío lo definen como la capacidad que el hombre tiene para ir a Cristo o para rechazarlo. Por eso, con esos métodos de evangelismo que dicen, bueno, ya se predicó a Cristo, de ti depende, es tu decisión si tú lo aceptas o lo rechazas. Es tu decisión si tú quieres venir a Cristo o no. ¿De dónde parte eso?
de la negación, de la depravación y de la afirmación de que el hombre tiene la capacidad, si él quiere, de venir a Cristo. Pero le están atribuyendo al ser humano. Es por eso que nosotros no creemos en el libre albedrío. Es diferente pensar o decir que el hombre tiene albedrío a decir que su albedrío es libre. No, tiene albedrío porque elige, pero ¿qué elige en su condición caída? El pecado. Por eso dice que toda intención de la carne es enemistad contra Dios. El pecado, solamente puede elegir el pecado. Su albedrío está esclavizado al pecado. No es libre. Y claramente Cristo lo enseñó en Juan 8:34. Sobre todo la frase que nos interesa es donde dice: el que hace pecado, o el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ese es el punto que nosotros estamos señalando, que el hombre está esclavizado al pecado, que el hombre está bajo el poder del pecado, de tal manera que no es libre. El hombre no es libre, no puede venir a Cristo, porque está precisamente esclavizado. No tiene entonces la idea esta que estamos aquí diciendo como el libre albedrío. Pero estos que niegan lo que estamos nosotros aquí enseñando, creen que el hombre puede ejercer su libre albedrío para buscar a Dios. No, él tiene libre albedrío, no lo podemos obligar, dice. No, él puede buscar a Dios, tiene libre albedrío. Creen que ejerce su libre albedrío para decidir por su salvación. Cuando Cristo, ¿qué dijo Cristo? Para los hombres es imposible. ¿Quién pues podrá ser salvo? Estaban ahí discutiendo los discípulos entre ellos, y dice que mirándolos Jesús le dijo: para los hombres es imposible. Entonces imagínense, imposible. Pues sí es imposible. Pero estos que afirman esto del libre albedrío, ¿qué dicen? Sí es posible. Para los hombres es imposible. ¿Pero qué dicen estos? Dicen: no, sí es posible, si él quiere. Él puede decidir, tiene libre albedrío, puede decidir por su salvación, puede decidir venir a Cristo si él quiere. Ahora, esto no es tan fácil, porque es una doctrina de ellos. Y es una doctrina que, como dije, lo basan según supuestamente aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque malinterpretan muchos textos, pero específicamente malinterpretan estos textos donde Dios manda al ser humano en su condición caída, lo manda. ¿Y qué es lo que manda? Vean estos textos específicamente que ellos toman para suponer equivocadamente que el hombre tiene la capacidad o el libre albedrío. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, el llamado de Cristo está en forma imperativa, es un mandato: arrepentíos y creed en el Evangelio. Está en forma imperativa, es un mandato. Entonces ellos toman esta enseñanza de Cristo para decir que el hombre es mandado, se le manda a arrepentirse, se le manda a creer. Entonces dicen: pues si se le está mandando a hacer algo, quiere decir que tiene la capacidad. Y concluyen: porque Dios no te puede mandar a hacer algo que no puedes. Que no puedes hacer. ¿Cómo es? Dios te va a mandar a hacer algo que no puedes. Toman estos textos. Toman, por ejemplo, Mateo 11:28, donde Cristo dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Entonces dice, ahí está llamando. Él dice: venid. ¿Cómo? ¿Por qué te dice venid? Entonces, si sabe que no puedes, ¿por qué te dice que vengas a Él? Toman estos textos que son imperativos, mandatos. Hechos 2:40, donde Pedro dice: sed salvos. Fíjense que está en forma de mandato, en forma imperativa. Sed salvos. Es un mandato. Sed salvos. Te están mandando a ser salvo.
Entonces, ¿cómo te manda a hacer algo que no puedes? Entonces, tenemos que entender que estos versículos, escúchenlo bien, no están hablando de la capacidad espiritual del hombre para creer, para arrepentirse, para venir a Cristo o para salvarse, sino que están hablando de la responsabilidad humana delante de Dios. Este es el punto básico. Estos textos no están hablando de la capacidad espiritual humana, sino de la responsabilidad humana delante de Dios cuando se predica el Evangelio. Esas son las demandas de Dios. Cree, arrepiéntete, te manda a arrepentirte, te manda a venir a Él, te manda a ser salvo, pero no está suponiendo que tengan la capacidad, porque ya lo vimos en otras partes. Entonces, ¿qué es lo que están ignorando aquí estas personas? Ignoran que aquí en estos textos se está hablando de la responsabilidad humana. El hombre es responsable ante la ley de Dios aunque no la pueda cumplir. El hombre es responsable ante la ley de Dios aunque no la pueda cumplir. Cristo le mencionó al joven rico el 10º mandamiento. Cristo le dijo, cuando el joven preguntó ¿qué más me falta?, se le refirió el 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento el joven rico no lo pudo cumplir. Sin embargo, eso no le quitaba su responsabilidad. Él es responsable. Su incapacidad no le quita la responsabilidad al ser humano. Y por eso Cristo le mencionó el 10º mandamiento. Y por eso Cristo terminó diciendo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, pero son responsables delante de Dios. El hombre es responsable ante las demandas de la ley del Evangelio. El hombre, el rico, en este caso, no podía venir a Cristo, no podía seguir a Cristo. No podía por sí mismo deshacerse de su confianza en sus riquezas. Y Cristo le dice que lo haga. Esas son las demandas del Evangelio, que sabemos muy bien que el hombre está incapacitado, a menos de que nazca de nuevo, a menos de que experimente el nuevo nacimiento, no puede seguir a Cristo, no puede entrar al reino, no puede venir a Cristo. Pero el hombre es responsable. Ese tema aquí de la incapacidad y de la responsabilidad del hombre es muy importante entenderlo, porque eso nos da una idea entonces de que cuando leamos algún texto podamos ver, está hablando de la capacidad o de la responsabilidad, y aquellos dicen, es la capacidad del hombre. Aquí dice que tiene la capacidad si él quiere, depende de él, cuando está hablando de la responsabilidad humana, porque esto es enseñado aún en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo esto se enseña aún en el Antiguo Testamento. Hay una demanda, hay una incapacidad, pero hay una responsabilidad. Pero vemos que Dios tiene que hacer algo para que este hombre pueda hacer lo que se le está diciendo. Quiero que vean esto, que el hombre es responsable de cumplir lo que Dios le manda a hacer. Su incapacidad no es pretexto. Su incapacidad no le hace a Dios, es incapaz, entonces no le voy a decir nada, porque es incapaz. No, el hombre es responsable de cumplir lo que Dios le manda a hacer. Y esto lo vamos a ver a modo de comparación. Lo vamos a ver a modo de comparación. Que Dios le manda a hacer algo al hombre y el hombre es responsable de cumplir, aunque no pueda, pero es responsable.
Pero podemos ver cuándo entonces puede. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, estoy diciendo que desde el Antiguo Testamento esto se enseñaba. El hombre es mandado a amar a Dios. Deuteronomio 30, el versículo 16. El hombre es mandado a amar a Dios. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Hasta ahí, porque es lo que nos interesa este punto. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Manda a amar. Sin embargo, vean aquí mismo el capítulo, estamos en el capítulo 30, vean el versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios. El mandato es ama a Dios. No puede. Ya vimos que está incapacitado, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda las cosas del Espíritu de Dios, pero es mandado a amar a Dios. ¿Cuándo entonces lo puede hacer? Cuando Dios le circuncida su corazón, cuando Dios hace la obra en su corazón. Pero mientras tanto el hombre es responsable de ese mandato. Su incapacidad no le quita la responsabilidad. Son la forma como desde el Antiguo Testamento encontramos aquí esto de que la incapacidad del hombre no le quita su responsabilidad. El hombre es mandado a obedecer los mandamientos de Dios. Aquí seguimos Deuteronomio 30, el versículo 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy. Debe obedecer a todo lo que se le manda, es decir, los mandamientos de Dios. Pero puede obedecer en su condición. Vean aquí en Deuteronomio 29, el versículo 4. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Escuchaban los mandamientos? ¿No entendían? ¿No oían realmente? Aquí está lo que estamos mostrando, de que el hombre es responsable ante lo que se le manda. Su incapacidad no le quita la responsabilidad ante los mandamientos de Dios. Y un ejemplo más aquí en Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Un ejemplo más. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Observen esto. Dice, yo pongo la vida y la muerte. Y le dice, escoge la vida. ¿Puede hacerlo? Escoger la vida es escoger a Dios, porque en el versículo 20 dice que Él es vida para ti. Aquí es mandado el hombre a escoger. Sin embargo, sabemos que nadie puede escoger a Dios. Nadie. Pero no está hablando, volvemos al punto, no está hablando de la capacidad del hombre para obedecer, sino de la responsabilidad que él tiene. Porque sabemos que si él ha de escoger la vida, que si viene a la vida que es Dios, la vida que es Cristo, tiene que experimentar
la circuncisión del corazón, que en el Antiguo Testamento es la idea de la regeneración o del nuevo nacimiento. Pero vean aquí cómo el hombre es hecho responsable ante lo que se manda. No se pasa por alto el hecho de que esté incapacitado y de esa manera pues se justifica. No puedes y por lo tanto pues no tienes culpa, no tienes responsabilidad. Aquí estamos viendo cómo el hombre es responsable. Dios considera al hombre responsable delante de él, porque Él no lo creó en el pecado. Dios no es culpable del pecado del hombre. Él cayó y por lo tanto Dios lo considera responsable ante su ley. Dios no va a rebajar sus demandas tanto de la ley como del evangelio porque el hombre no tiene la capacidad. No, Dios mantiene sus normas, Dios mantiene las demandas del evangelio, pero Él es responsable ante esas demandas. Cuando se predica el evangelio, Dios salva a quien quiere y los otros simplemente son dejados y a la vez considerados responsables de lo que escucharon y de lo que rechazaron. Son responsables, porque si no fueran responsables, entonces Dios no va a castigar a nadie, Dios no va a juzgar, Dios no va a condenar a nadie por su incapacidad. Por eso es importante lo que estábamos diciendo, que entender la depravación total nos hace considerar la incapacidad del hombre, pero a la vez el hecho de que esté depravado no le quita la responsabilidad. Es decir, la depravación total no le quita su responsabilidad. La incapacidad espiritual tampoco le quita su responsabilidad. Al contrario, se confirma cuando dice, para los hombres es imposible. Ese entonces es nuestro primer punto. Ahora vamos al segundo punto. Y el segundo punto es la capacidad divina para salvar. En esta capacidad divina para salvar encontramos entonces este otro lado del tema. Porque el primer punto es la incapacidad espiritual humana, la incapacidad espiritual humana. Y ahora, como dice la otra parte del texto, cuando Cristo hablando con el joven y con sus discípulos, en este caso, finalmente dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. Entonces, nuestro siguiente punto es la capacidad divina para salvar. Ahora, tenemos aquí que es imposible por sí mismo al hombre entrar al reino de Dios. Tiene que ser Dios. Tiene que ser la obra de Dios. Dios es el que capacita, Dios es el que hace la obra para que el hombre pueda tener entonces la capacidad de poder entrar al reino, de poder ver el reino. Pero vamos entonces a ver que cuando dice que para Dios todas las cosas son posibles, quiere decir que Él tiene la capacidad de hacer algo en el hombre para que el hombre entonces pueda responder a las demandas del evangelio, a lo que Dios dice. Primero, vamos a ver que es Dios quien nos llamó a su reino. No podíamos venir, no podíamos entrar. ¿Cómo es que entramos? Bueno, la Biblia dice que es Dios quien nos llamó. Primera Tesalonicenses 2, el versículo 12. Para Dios es posible. Dios tiene la capacidad, Dios tiene el poder para salvar, para llevar a su reino, para que el hombre pueda entrar a su reino. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.
¿Quién nos llamó? ¿Nosotros vinimos por nosotros mismos o alguien nos llamó? Alguien nos llamó. ¿Pero quién nos llamó? Dios. Aquí el apóstol Pablo, observen este punto. El apóstol Pablo aquí está poniendo a Dios como la persona que nos llamó. Obsérvenlo, está diciendo que es Dios el que nos llamó. Y aquí entramos brevemente, ¿verdad? O quizá una referencia a la doctrina del llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz es la obra de Dios en el corazón de la persona, de tal manera que esa incapacidad que el hombre tiene, cuando Dios lo llama, porque es en el llamamiento donde Dios hace la obra de regeneración, que capacita entonces al hombre para entrar a su reino. Y si estas personas, estos hermanos, estos creyentes aquí en Tesalónica estaban ya en el reino, es porque Dios los había llamado. ¿Y qué significa que los había llamado? Que Dios hizo la obra en sus corazones de tal manera que ellos obedecieron, escucharon el llamado de Dios, entonces entraron al reino y su gloria. Entraron a su reino y gloria. Aunque esta es una expresión, es un modismo, puede ser reino glorioso. Reino glorioso. Se llamó a su reino glorioso. Entonces el llamado de Dios no es simplemente ese llamado que suponen estas personas que se hace cuando Cristo te está llamando y tú decides, Cristo te está llamando, Dios te está llamando y es tu decisión. No, aquí el llamamiento, por eso lo estamos definiendo como el llamamiento eficaz. Es Dios el que está haciendo el llamamiento aquí, no es el predicador quien está realizando ese llamado a las personas que se arrepientan, no, es Dios quien hace ese llamado y se define como llamamiento eficaz porque no va a fracasar. Dios cuando llama de verdad a alguna persona lo regenera, lo trae a su reino. Entonces estamos viendo aquí que si para los hombres es imposible por sí mismos, no tienen la capacidad para entrar al reino, entonces tienen que ser capacitados por Dios para poder entrar a su reino. Y si estos entraron a su reino es porque Dios los capacitó cuando los llamó. Aunque ese llamado no lo debemos perder de vista, ese llamado es mediante el Evangelio. No quiere decir que solamente es el llamado del Evangelio, es el llamado de Dios mediante el Evangelio. Y aquí podemos distinguir entre el llamamiento general y el llamamiento eficaz. El llamamiento general es hecho cuando se está predicando el Evangelio, pero el llamamiento eficaz lo hace Dios. Entonces no pierdo de vista porque Pablo lo explica aquí mismo en Tesalónica, pero solamente que en la segunda. A Tesalonicenses capítulo 2, vean los versículos 13 y 14. Es Dios. Para Dios es posible. Él tiene la capacidad de salvar a las personas que Él quiere. Segunda a Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación y por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la cadena de la salvación. Nos eligió. A su tiempo el Espíritu Santo nos regeneró y de esa manera dice que tuvimos fe a la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio. Dios llamó realmente a estas personas cuando el Evangelio se estaba predicando. Esas demandas del Evangelio que escucharon y ante eso estaban incapacitados, ¿cómo es que quedaron capacitados para alcanzar la gloria del Señor? Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la idea de ser destituidos es que si no alcanzan, quedan cortos, no alcanzan a entrar, no tienen el poder. Entonces, ¿cómo es que alcanzan la gloria del Señor, el reino glorioso? ¿Cómo es que lo alcanzan? Cuando Dios los llama.
Es el llamamiento eficaz de Dios. Para Dios es posible. Dios tiene la capacidad para salvar al hombre, aquel en este caso que Él ha elegido. De tal manera que estamos viendo entonces que solamente por el poder de Dios, solamente por la obra de Dios, nosotros somos capacitados entonces para venir a su reino, para entrar a su reino. Y es eso lo que dice entonces Colosenses 1:13. Y aquí es un texto muy importante en este punto que estamos señalando, porque vean cómo lo dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, hablando de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es en el llamamiento cuando nos traslada del estado de tinieblas, de la condición pecaminosa, del poder. Observen la palabra, esto es lo que les decía, la importancia de este texto, cuando dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo estaba el hombre? Bajo el poder de las tinieblas. Está bajo el poder del pecado, bajo el poder, por eso está incapacitado. No tiene poder por sí mismo para deshacerse y poder entrar al reino. No tiene esa capacidad. ¿Cómo? Dice, nos libró, nos ha librado. Dios hace la obra de liberación. ¿Cómo? Llamándonos, trasladándonos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Quién entonces nos trasladó? ¿Cómo es que entramos al reino? Por la propia decisión, por mi libre albedrío, porque yo lo decidí. No tenía el poder de liberarme de las tinieblas. Las tinieblas, el pecado es tan poderoso que no podemos por nosotros mismos liberarnos para poder ir al reino. Dios tiene que liberarnos de ese poder de las tinieblas. Entonces, ¿qué hace? Nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Cómo entramos entonces al reino de su amado Hijo? Dios me trasladó. No fui yo, no yo lo decidí. Él lo decidió desde la eternidad, eligiéndome y a su tiempo llamándome para poder entrar al reino. Para Dios es posible. Él tiene el poder, es el poder superior, extraordinario, que vence el poder de las tinieblas, y ese poder nosotros no lo tenemos. El hombre piensa que tiene el poder, él dice, no, cuando yo quiera lo puedo dejar, hablando del pecado, de cosas malignas. No puede, tiene que experimentar el poder de Dios. Por eso ese texto es muy importante. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, el llamamiento eficaz capacita al hombre para poder entonces entrar al reino. Y esto ya nos hace ver que es Dios el que tiene que realizar la obra en el corazón de la persona, que es mandada. No se supone capacidad, como ya lo dijimos, cuando Dios manda al hombre en las demandas de su evangelio. No, es responsabilidad, pero es Dios el que, según su voluntad y su obra de plan de salvación, entonces es Él el que nos lleva a cumplir o a realizar lo que Él demanda. Y vamos a ver estos ejemplos. Estos ejemplos aquí tienen que ver con lo que mencioné anteriormente. Mencioné que estos que niegan la incapacidad humana toman estos textos que mencioné de mandato para suponer que el hombre tiene capacidad, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mencioné que toman Marcos capítulo 1, versículo 14, 15, donde dice, arrepentíos y creed, forma de mandato. Sin embargo, eso no indica capacidad, sino responsabilidad. ¿Por qué? Porque quiere decir que el hombre no tiene la capacidad de cumplir ese mandato de arrepentirse y creer. Porque si el hombre cree, se arrepiente, es porque Dios le concedió con su poder, el poder de Dios le concedió al hombre para que se arrepienta y crea. Entonces es algo concedido por Dios.
Por eso para Dios es posible salvar a la persona. Y vamos a ver los textos. Por ejemplo, Dios manda al hombre a arrepentirse, pero el hombre no puede arrepentirse hasta que Dios le conceda la capacidad para arrepentirse. Hechos capítulo 11, versículo 18. Ahí tenemos el primer texto donde nos habla de que Dios es el que tiene que conceder ese poder. Hechos 11, versículo 18. Entonces esto nos hace ver otra vez y confirmar que para los hombres es imposible. No hay poder, no se supone poder, sino responsabilidad. Porque cuando se trata de las demandas, de los mandatos, para que el hombre lo pueda cumplir, Dios tiene que concederlo. Hechos 11, el versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si estos hombres aquí se arrepintieron, ¿lo hicieron porque tuvieron la capacidad de arrepentirse por sí mismos? No. Se les tuvo que conceder. Y cuando dice les dado, es la palabra que en otras partes también dice concedid. Se les dio, se les concedió el poder para arrepentirse. Porque ya vimos que el hombre está incapacitado, no puede. Y si estos hombres se arrepintieron, no lo hicieron por decisión propia, porque ejercieron su libre albedrío, sino porque Dios les concedió el poder para arrepentirse y así obtener la vida. Es un arrepentimiento, en otras palabras, concedido por Dios. El texto de 2 a Timoteo, versículo 25, lo hace más claro. Lo hace más claro. El hombre es mandado a arrepentirse, pero no lo puede hacer a menos de que Dios le conceda el poder. Por eso para Dios es posible salvar al hombre. 2 a Timoteo, capítulo 2, el versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo pueden arrepentirse del pecado que los tiene esclavizado y el diablo los tiene cautivado, lazado? Están dominados, están bajo el poder del diablo, bajo el poder del pecado, bajo el poder de la carne. ¿Cómo pueden arrepentirse? Por eso no pueden venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Para que lo puedan hacer, ¿qué dice entonces el texto? El texto está diciendo que si un hombre se arrepiente es porque Dios le concede que se arrepienta. Si un hombre llega a conocer la verdad es porque Dios le concedió el arrepentimiento para que conozca la verdad. El texto aquí es muy claro, obsérvenlo. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y sin embargo, ¿cómo dice? Arrepentíos. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahí Hechos 17, 30. Manda a todos los hombres que se arrepientan, pero no pueden arrepentirse. Pero el hombre es responsable. Ahora, cuando Dios quiere salvar, puede salvar, para Él es posible, tiene el poder. ¿Qué hace? Concede ese poder para arrepentirse. Entonces, con eso ustedes pueden ver que no es que cuando se le manda al hombre a arrepentirse se está suponiendo que tenga la capacidad, porque no lo tiene. Dios le tiene que conceder esa capacidad. Ahora, Dios manda al hombre que no solamente que se arrepienta, sino también que crea. Ya lo vimos, creed. Como dice allá la forma imperativa, creed, es forma imperativa. Sin embargo, el hombre no puede creer hasta que Dios le conceda la capacidad para creer. ¿Y cómo lo concede? Para Dios es posible. La capacidad divina para salvar. Hechos 18, 27.
Aquellos que habían creído, lo hicieron. Vean cómo. Según lo dice aquí Hechos 17, versículo, Hechos 18, versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. A los que por la gracia habían creído. ¿Cómo creyeron entonces? Sin el poder de la gracia, estos hombres no pudieron creer, no podían creer. Y nadie puede creer sin el poder de la gracia. Es la gracia, es el poder de la gracia de Dios que salva al hombre. Y estos aquí, según este texto, está diciendo claramente a los que por la gracia habían creído. Nos está colocando para darnos cuenta de que si un hombre cree, cualquiera que crea verdaderamente, lo hace por el poder de la gracia de Dios. No lo hace por su propio poder, no lo hace porque ejerce según su libre albedrío, lo hace por el poder de la gracia de Dios. La fe entonces es producida, es concedida por la gracia de Dios. No procede del hombre. No, el hombre tiene la capacidad de decir, yo puedo creer cuando yo quiera, yo puedo creer cuando yo lo desee. No, cuando la gracia de Dios viene, entonces va a ocurrir una verdadera fe. Sin esta gracia, el hombre no puede creer, está incapacitado, pero lo capacita la gracia divina. Otro texto, Filipenses 1:29. Puede creer hasta que se le conceda por el poder divino, la capacidad divina para salvar. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Es el punto que nos interesa. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cómo es que creyeron estos filipenses? Se les concedió el creer. Y esto de que se les concedió es por la gracia de Dios. La palabra aquí conceder es precisamente gracia. Es precisamente gracia. Se les concedió creer en Él. A los otros que no se les concede, no pueden creer. Están incapacitados. No es que ellos también podrían creer, no pueden creer en Cristo. Se les tiene que conceder por el poder de la gracia creer en Cristo. Y sin embargo el hombre es mandado creer, crean. Es decir, el hombre es hecho responsable. Pero vean aquí cómo Dios está entonces ejerciendo su poder para salvar. Dios es el que tiene el poder para salvar. Para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque estamos viendo cómo salva con su poder divino, llamando, concediendo su gracia, como lo estamos viendo ahora. Pero vean aquí otra vez, estamos tomando los textos que habíamos señalado que toman estas personas para negar la incapacidad humana y para negar la depravación. Toman estos textos del mandato. Y por ejemplo, el otro que dice, venid a mí, venid a mí. Eso no está indicando capacidad, sino responsabilidad, porque como dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió lo trajere. Entonces, si la persona ha de venir y se le manda a venir, no es porque se le esté dando la capacidad, sino porque es responsable. Porque cuando alguien viene ¿cómo? No ejerciendo su poder, su libre albedrío, otra vez lo
repito, insisto, para que esto puedan ustedes notar, sino el Padre es quien lo trae. Para Dios es posible salvar. Dios tiene el poder para salvar. El hombre no tiene el poder para salvarse, ni el poder aún para prepararse o disponerse para la salvación. Dios es el que concede ese poder. Y aquí en Juan 6:44 está señalando claramente, diciendo, el Padre lo tiene que traer. Entonces, si una persona ha venido a Cristo, no vino por su propia decisión, no vino porque él simplemente eligió venir a Cristo, decidió venir a Cristo por sí mismo, no, el Padre fue quien lo trajo. Y aquí mismo, tratando el tema, el Señor Jesucristo, vean lo que dice en el versículo 65, porque estoy mencionando el 44, ya lo conocemos, pero el 65, vean cómo lo dice. Siguiendo el tema aquí, el Señor dice así en el versículo 25, y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. ¿Qué le es dado? El poder. ¿Qué le es dado? La capacidad entonces de venir a Cristo. Mientras tanto, ninguno puede venir a Cristo. Incapacidad total y responsabilidad ante Dios. Pero cuando Dios entonces llama a la persona, cuando Dios ya quiere salvar, Él tiene el poder para salvar. Y vemos claramente cómo lo hace, con su poder, con su gracia, concediendo, ejerciendo su poder para que la persona entonces pueda venir a Cristo. El último texto que utilizan, y estamos aquí mostrando que Dios tiene que ejercer su poder para salvar, es el de Hechos 2:40, donde Pedro dice, sed salvos, el mandato. Ahora, vean, Dios manda al hombre a ser salvo, pero el hombre no puede ser salvo hasta que Dios con su poder lo salve, hasta que con su gracia lo salve. Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Si ha de ser salvo, es por la gracia de Dios. Si ha de ser salvo, es porque Dios le manifestó su gracia. Segunda a Timoteo 1:9, cuando dice que nos salvó y nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Dios salva, tiene el poder para salvar, para Él es posible con su gracia, con su poder. El hombre natural no puede entender, no puede venir, no puede creer en su estado natural, caído, incapacitado, depravado. Dios tiene que hacer la obra. Entonces nuestro texto queda claro. Concluimos entonces con el punto de que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. El nuevo nacimiento es de Dios. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, es engendrar vida. Es engendrar vida. Entonces engendrar vida es algo que Dios tiene que realizar. El nuevo nacimiento no está dentro de la capacidad del hombre. Es mandado. Se requiere que nazca de nuevo. Sin embargo, es Dios quien le engendra vida. Es decir, le da la vida para que entonces pueda entrar, entender y poder ver el reino de Dios. Terminamos con este texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta palabra que tenemos aquí, engendrado, está refiriéndose al hecho de que la persona que recibe a Cristo y que cree en Él, lo hizo porque Dios le engendró vida. Porque ya vimos, no pueden creer por sí mismos, no pueden arrepentirse por sí mismos, no pueden venir a Cristo. Entonces, para que esa persona pueda ser hijo de Dios, Dios tiene que engendrar vida en aquella persona. Y aquí el apóstol Juan también es muy preciso. ¿Por qué? Porque vean cómo va señalando. Dice así: son engendrados, no son engendrados de sangre. Es decir, no es por descendencia. No es, dice, ni de voluntad de carne, ni por el hombre mismo, no es por el poder del hombre mismo, ni de la voluntad de varón. Quiere decir que otra persona le dio el nuevo nacimiento, otra persona le engendró vida, no, sino de Dios. Dios es entonces el que engendra vida, y el que engendra vida para que tus ojos se abran y entonces puedas ver el reino de Dios. Engendra vida para que ya tengas la capacidad espiritual de buscar a Dios, de buscar el reino de Dios, de entrar al reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿en qué condición estamos? ¿Estás tú todavía en la incapacidad espiritual humana? ¿Entiendes las cosas del Espíritu de Dios? ¿Estás en Cristo? ¿Has venido a Cristo? ¿Crees de verdad? ¿Te has arrepentido de verdad? ¿O estás todavía en tu condición de incapacidad espiritual? Porque en esa condición no vas a entender las cosas del Espíritu de Dios. No vas a tener una fe verdadera, un arrepentimiento verdadero que te lleve a una relación verdadera con Dios. Entonces, ¿cuál es tu condición? ¿Estás en esa incapacidad o estás ya en la obra de salvación de Dios que te capacita ya para estar en el reino, para creer, para arrepentirte y para entender sobre todo las cosas del Espíritu de Dios? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu situación? Porque ante esto tenemos que reconocer lo que Cristo dice. Para los hombres es imposible. Es imposible. Humíllate delante de Dios. Reconoce tu incapacidad. Reconoce que no tienes ninguna capacidad y que si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos todos condenados. Gracias a Dios porque Él quiso salvar. Gracias a Dios porque Él quiso manifestar su gracia para salvar. Y la salvación solamente es posible por la obra divina, por el poder divino y por la gracia de Dios. O estamos en esa condición de incapacidad, de depravación que significa perdición, o estamos en la otra condición que significa salvación, vida eterna. Estamos en el reino de Dios. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y que por su gracia nos confirme en la verdad de su salvación, de su evangelio de gracia.